Javier Milei, el hombre carismático que conquistó a Argentina con su mirada profunda y un discurso bravío en contra de la élite. Pero, ¿quién es realmente Javier Milei? Queridos espectadores, esa es la pregunta que importa. Antes de comenzar, quiero aclarar que yo no estoy acusando a nadie, ni estoy intentando empujar una ideología política. El voto de los ciudadanos debe ser secreto, libre e informado. Así pues, el que tenga oídos, que escuche. Javier Gerardo Milei, nacido en Buenos Aires el 22 de octubre de 1970, es un economista, político y docente argentino, líder del espacio político La Libertad Avanza. Comúnmente es definido por medios de comunicación internacionales como un político de extrema derecha, en tanto que medios de comunicación nacionales argentinos y consultores políticos de ese país lo describen como de derecha libertaria. Es seguidor de los postulados formulados por los economistas de la escuela austríaca y se autodenomina como anarcocapitalista en la teoría, liberal libertario y minarquista en la vida real. Aunque varias de sus posiciones políticas han sido descritas como conservadoras o ultraconservadoras, varias de sus posturas han causado polémica como su oposición al aborto, incluso en casos de abuso sexual, su rechazo a la educación integral en las escuelas, su apoyo a la libre portación de armas, promover la teoría de conspiración de extrema derecha llamada marxismo cultural y la negación de la existencia del calentamiento global. Ha sido autor de varios libros de política y economía y conductor de los programas radiales Demoliendo Mitos y Cátedra Libre. Consiguió tener su notoriedad y exposición pública en debates desarrollados en programas de televisión de varios canales de Argentina, caracterizándose por sus fuertes insultos a sus rivales y su lenguaje soez y formas agresivas a la hora de expresar y debatir sus ideales y creencias. Esto conllevó a que muchos analistas lo tildaran de antipolítico o rupturista. Desde 2021 se desempeña como diputado nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al haber sido elegido en las elecciones legislativas de ese mismo año, cuando dio su salto definitivo a la política. Actualmente es candidato a la presidencia de la Nación Argentina en las elecciones presidenciales de 2023, habiéndose situado en primer lugar en las PASO con el 30% de los votos, venciendo en 16 de los 24 distritos. Hemos visto antes que se le considera un ultraderechista o ultraconservador, pero veamos qué significan estos adjetivos y quiénes lo acompañan en la lista de personas que son descritas como ultraconservadoras. Primero que nada, hablemos de lo que es la extrema derecha, la derecha radical o la ultraderecha. Estos son términos políticos utilizados para describir movimientos o partidos políticos que promueven y sostienen posiciones y discursos ultraconservadores, ultranacionalistas y autoritarios considerados extremistas. Hoy en día, la política de extrema derecha incluye el neonazismo, la derecha alternativa, el supremacismo blanco y otras ideologías u organizaciones que presentan aspectos xenófobos, racistas, homófobos, machistas, transfóbicos o reaccionarios. La política de extrema derecha puede conducir a la opresión, la violencia política, la limpieza étnica o el genocidio contra grupos de personas en función de su supuesta inferioridad o su percepción de amenaza para el grupo étnico nativo, la nación, el Estado, la religión, la cultura dominante o instituciones sociales conservadoras. El ultraconservadurismo es un término utilizado en ciencias políticas para la ubicación de aquellos postulados que van más allá del conservadurismo convencional, para entrar derechamente en el sector del espectro político que recibe algunas líneas políticas o postulados radicales pertenecientes a la extrema derecha o derecha alternativa. Algunas de las personas que acompañan a Javier Milei en la lista de personas consideradas como de ultraderecha son, por ejemplo, Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil. También tenemos al presidente ruso, Vladimir Putin, el político republicano Mike Pence, el eurodiputado maltés, Tonio Borg, el político español y líder de Vox, Santiago Abascal, el político chileno republicano, José Antonio Kast, y así, entre otros. Este término también ha sido relacionado con una serie de ideologías como el teoconservadurismo,
el ultraconservadurismo, el ultramontanismo y el clerical. Pero una vez teniendo contexto de lo que significa la ideología que defiende Javier Milei, podemos comenzar a hablar sobre ciertas banderas rojas que quizá no habías notado. Hablamos de banderas rojas como decir que está de acuerdo con la independencia de Buenos Aires, que sería buena idea dividir a Argentina en dos, o como cuando dijo identificarse con Margaret Thatcher, conocida como la Dama de Hierro, que fue decisiva en la Guerra de las Malvinas y señalada por políticos del Partido Laborista como de guerra, por su decisión de hundir el crucero Ara General Belgrano el 2 de mayo de 1982, fuera de la zona de exclusión, en una operación en la que murieron 323 soldados argentinos. Pero esta no fue la primera vez que mencionó el conflicto de Malvinas en una entrevista. Con Bloomberg Línea, el economista dijo que el país no creó las condiciones para que Malvinas quisiera ser de nuevo Argentina. En este sentido sumó: ¿qué le vas a proponer a los habitantes de la isla? Esa es la cuestión. ¿Qué quieres hacer? Después de que agarraste, entraste, hiciste una guerra. Es una cuestión extremadamente compleja. Si vos querés que algún día vuelvan a ser parte de Argentina, va a implicar una negociación muy, muy larga, donde Argentina va a tener que poder proponer algo muy interesante. Argentina no es un país interesante si su propia gente se va del país. Entonces, ¿le quieres arruinar la vida a los habitantes de las islas? Además de esto, hizo un comentario en otra entrevista, afirmando que prefiere a la mafia que al Estado. Si yo tuviera que elegir entre el Estado y la mafia, me quedo con la mafia, porque la mafia tiene códigos, la mafia cumple, la mafia no miente, y sobre todas las cosas, la mafia compite. Y otros comentarios como: el Estado es peor que la mafia, los impuestos son un robo, vamos por la eliminación del Estado. Empecemos porque comparar al Estado en su totalidad con la mafia es una generalización excesiva que ignora la diversidad de roles y funciones del gobierno en una sociedad. El Estado es una entidad compleja que abarca diversos sectores, desde la educación, la salud, hasta la seguridad y la infraestructura. La comparación de la mafia no tiene en cuenta esta amplia gama de funciones y servicios legítimos que el Estado proporciona para el bienestar de la sociedad. Me queda claro que no siempre es así, pero este comentario tiende a idealizar a la mafia y atribuye códigos de honor y competencia, lo cual es inexacto. La mafia es una organización criminal con una historia marcada por actividades ilegales como el tráfico de drogas, la extorsión y el asesinato. Si bien es cierto que algunas organizaciones criminales pueden tener estructuras internas y códigos de conducta, esto no justifica ni glorifica sus acciones ilícitas. El Estado tiene la responsabilidad de brindar protección y servicios a todos los ciudadanos, mantener el orden público y establecer un marco legal para garantizar la equidad y la justicia, cosa que, como dije antes, no siempre es así. Yo soy el primero en reconocerlo. Pero, aún más importante que esto, hay que reconocer que las empresas y el modelo de mercado no pueden sobrevivir sin el Estado. La mafia, en contraste, opera fuera de la ley y persigue sus intereses particulares sin tener en cuenta el bienestar general. Comparar el funcionamiento de ambas entidades sin considerar estas diferencias es simplista y descontextualizado. Al simplificar y generalizar de esta manera, se difunde información incorrecta o incompleta, lo que puede llevar a la propagación de ideas erróneas y estereotipos perjudiciales. Además de que se puede alentar a opiniones extremas y polarizadas, ya que tienden a presentar argumentos unilateralmente en lugar de considerar matices y perspectivas diversas. Lo complicado con este tipo de pensadores libertarios es que en su mayoría son influencers que son financiados por Atlas Network, una ONG financiada por ¿quién creen? Exactamente, por Estados Unidos. Pero, ¿qué es Atlas Network? Veamos un poco sobre los lazos financieros que tienen estos intelectuales de la nueva derecha con Atlas Network. Comencemos hablando de Tony Fisher, el fundador de Atlas Network, quien en 1955 estableció el Instituto de Asuntos Económicos en Londres. Esta institución
formó líderes intelectuales neoliberales que desempeñaron un papel clave en la ascensión al poder de Margaret Thatcher. El propósito principal de este instituto era difundir las ideas de libre mercado entre la población. Estas organizaciones, que a menudo adoptan la forma de ONGs o firmas consultoras, funcionan como entidades políticas. Su enfoque consiste en promover posturas ideológicas, financiar investigaciones e influir en medios de comunicación, incluso a través de canales de YouTube. Con el tiempo, esta fundación adoptó un discurso más provocador, vinculado al populismo de derecha que vemos tan frecuentemente en la actualidad. Esto refleja un cambio en el enfoque del populismo de derecha, que tiene miedo a la obsesión de la juventud, lo que se alinea con la retórica utilizada por varios movimientos políticos en el panorama global actual. El caso del Instituto de Asuntos Económicos ilustra cómo las organizaciones pueden tener un impacto significativo en la política y la sociedad al promover ideas y posiciones ideológicas. Además, resalta cómo ciertos movimientos políticos pueden adoptar discursos provocadores para captar la atención y generar controversia en la esfera pública. Es esencial analizar críticamente estas dinámicas y comprender cómo influyen en la opinión pública y en la toma de decisiones políticas. Si alguien de Argentina ve este video, me gustaría saber cuál es su realidad, cómo se vive este tema en su país y cuáles son los motivos por los que votarías o no por Javier Milei. Espero tu opinión en la caja de comentarios, como siempre, de manera respetuosa. Sin más que agregar por el momento, le deseo lo mejor al pueblo de Argentina y que todo salga de la mejor manera. Si el video te gustó, agradecería que le dieras un like y lo compartas para que más gente conozca estas historias. Esto fue Night Stories y nos vemos en la próxima.